Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Te pedimos a ti, Yahweh bendito, agradeciéndote porque nos has apartado entre todos los pueblos, que nos dirijas a Bakadosh, a toda verdad, a través de la instrucción, la enseñanza. Tú eres el que instruye, Abba, a través de tus dichos. Enséñanos, por favor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Yahweh bendito, para poder escudriñar mejor tu bendita Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Tomen asiento, amados. Este sería nuestro séptimo audio, séptimo tema de nuestra serie Mandamientos de Hombre. Vamos a ponerle como subtítulo Mandamiento versus Tradición 2. Estuvimos compartiendo en nuestro primer tema de mandamiento versus tradición la importancia que tiene de separar lo que es las costumbres del pueblo hebreo, las normativas que los rabinos, entre comillas, pusieron a través de la historia, cómo esa silla de Moshe que menciona Mateo 23:2 es interpretada correctamente, qué es la cátedra de Moisés o la silla de Moisés, quiénes se sentaban allí. Estuvimos hablando de la llamada ley oral, autoimpuesta por los fariseos, escribas y rabinos. Hablamos también de algunas de las palabras que ellos codificaron en el Talmud y de esta manera metieron el engaño a través de mucho tiempo, podremos decir que esa ha sido una de las espadas con la cual el rabinismo se ha defendido, armados con esa navaja afilada llamada ley oral. Es que ellos consideran que si uno rechaza la ley oral, está rechazando la Torah escrita, pero no es así. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17, Devarim 17, versículo 18 al 20. Si usted quiere tomar nota, Deuteronomio 17, versículo 18 al 20. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra del Adón. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Estuvimos hablando también la interpretación de la halajá judía, rabínica, que los judíos ortodoxos interponen antes que la bendita Torá. Aquí en este pasuk tenemos un ejemplo que Yahweh requirió a todos los reyes de Israel leer la Torá escrita, la única Torá que hay, no hay dos, es una sola, es la Torá escrita, todos los días de su vida. En este pasuk, estos tres pasukim, yo no veo en ningún lugar que el Eterno, que Yahweh Sebaot, haya ordenado que oyeran las palabras de los sabios de bendita memoria. No, los sabios de bendita memoria, sino que leyera todos los días la bendita Torá escrita. Y no solo que la leyera, sino que él mismo, es decir, el rey, tenía precepto de escribir una copia, la cual se le ordenaba leer y estudiar. Entonces leemos en varios lugares, por ejemplo, del libro de Jueces, palabras como estas: en este tiempo no había rey de Israel,
Un hombre simplemente hacía lo que creía que estaba correcto. Cada uno hacía lo que se le venía en ganas. Esa frase aparece muy seguido. Si no, no busquen el libro de Jueces. Si usted es un estudioso de la Biblia, sabe que en el libro de Jueces es la frase del libro de Jueces. ¿Sí? Esa es una de las frases más conocidas de ese libro. En aquel entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, pero no se sometían a lo que el Adón había dicho. Ahora, puesto de otra forma, porque no había rey en Israel guiando al pueblo que había hecho la alianza, el pacto, en Sinaí, el pueblo simplemente había tomado la oportunidad de cometer abominables actos de abodá zará, de idolatría, que estaban prohibidos de acuerdo al pacto de la Torá, escritos que Yahweh le dio a Moisés, ¿sí? Dice en 1 de Samuel 8, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Las palabras del Adón, del Creador poderoso. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Shmuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Sí? Vamos a leer hasta el versículo 9, verso 6. Pero esto no agradó a Samuel, esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Mitzraim hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Sí? Quise empezar con uno de los preceptos de nuestra bendita Torá, que es el precepto para los reyes. Pero si usted mira en nuestra lectura inicial de Deuteronomio 17, 18 al 20, dice no solamente que la lea él, sino sus hijos ledor vador, de generación en generación. Entonces ese es un valor que el Eterno está poniendo. Pero mucha gente allá afuera parece que piensan que todos hacían lo que creían correcto en sus propios ojos. Significa rehusar a obedecer la Torá de Yahweh, de Yahshua, y obedecer más a los rabinos y seguir más sus tradiciones de ley oral. ¿Sí? En el Tanaj no se ve ninguna evidencia para apoyar esta interpretación de la ley oral. Estuvimos hablando sobre la importancia de conocer Minhaj. ¿Qué es Minhaj? Hablamos también de la Takaná, las Takanot. Vamos a explicar un poquito qué es el Maasé. El Maasé, ¿sí? Maasé. Maasé, fuera de las connotaciones legales farisaicas, el término Maasé, en plural sería Maasim, es usado en el Tanaj y en el Brit Hadashah en un sentido amplio que incluye cualquier acto, cualquier hecho u obra, ya sea de Yahweh o de un hombre. Por ejemplo, en el Tanaj, ¿sí? Un Maasé traducido al español, subrayado, por ejemplo, en el Salmo 28, en la porción que se denomina Ketubim de nuestro Tanaj, los escritos, el Salmo 28, versículo 4 y 5, dice: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Yahweh, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. ¿Sí? Ahí encontramos un ejemplo que dice: dales conforme a sus maasim, sé propicio a sus maasim. Pero maasim, ¿qué? Maasim malignas, obras malas.
Págales por lo que han hecho, Masim, otra vez, porque ellos no entienden las Masim de Yahweh, las obras de Yahweh. ¿Se da cuenta? Aquí Masim es usado para describir actos u obras de sus manos, como también los actos u obras de las de Yahweh. Lo mismo es Coelet 12, Eclesiastés 12, 14. Coelet, capítulo 12, versículo 14. Porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Anótelo. Eclesiastés 12, versículo 14. Ahí se está hablando de los masim. Toda masé, toda obra que hagamos será puesta en evidencia, buena o mala. En el Brit Hadashah, por ejemplo, podemos ver una cosa similar funcionando en el uso de esta palabra. Por ejemplo, en el hebreo masé tiene el equivalente del griego ergón. En Aleph Kefa, en 1 de Pedro 1:17, dice también: si se dirigen al que juzga imparcialmente como padre de acuerdo a las masim, a las obras de cada persona, debe vivir su estancia temporal en la tierra en temor. Entonces, así en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento, tenemos usos también de la palabra masé, en ambos contextos, negativos y positivos. También algunos ejemplos de la palabra usada positivamente, por ejemplo en Jacob, en Santiago 2:26. Acompáñeme usted también, corrobore. Santiago, capítulo 2, versículo 26. ¿Tienen todos? Baruch Hashem. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin masim, obras, está muerta. ¿Sí? La fe que no tiene masé está muerta, dice la Escritura. En el último libro que se llama Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 3, dice: ellos cantan la canción de Moshe, siervo de Yahweh, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son las masé, las obras, masim, que has hecho. Yahweh, Elohim Sebaot, Elohim de los ejércitos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. También aquí el término es usado en un sentido negativo. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:20. Apocalipsis capítulo 9. Estamos viendo el contexto de cómo la Escritura lo utiliza y ahora vamos a explicar un poquito más. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las masim de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni aún así dice que se arrepintieron de sus masim. El masé como precedente es un contexto farisaico, y masé va más allá de su significado escritural de un hecho, una obra, un acto, y toma un sentido de lo que le llaman precedente legal. Entre los fariseos, por citar precedentes basados en las acciones de previos rabinos, añadía otra dimensión a su autoridad, de la misma forma que precedentes legales son citados por abogados establecidos en la ley civil. Por ejemplo, uno de los caraítas llamado Nehemia Gordon,
¿sí? Él puso, escribiendo la cátedra de Moshe y el Matitya hebreo de Shem Tov, el concepto de Masim es único en el judaísmo farisaico y no es sorprendente que el traductor griego de Mateo no tenía ni la más remota idea a lo que estaba refiriéndose cuando tradujo literalmente como erga o ergón, acciones u obras. Pero Yeshua estaba hablando acerca de las Masim de los fariseos, lo que es algo muy específico. Cuando un fariseo no conoce la ley en una situación particular, él busca un precedente de uno de sus maestros. Si el maestro hizo un cierto acto, debe ser lo que la ley oral requiere. ¿Sí? Entonces, Yeshua HaMashiach estaba hablando dentro de este contexto. Eso nos trae a regla talmúdica de Masé Rav en Shabbat 21a del Talmud babilónico, donde dice: precedente es un maestro. Hay un número de ejemplos que pueden ser citados para esta regla. Uno de estos ejemplos está en Shabbat 122a. Nosotros no leemos el Talmud, hago la aclaración, solamente estoy dando estas citas para que usted vea cuánta mentira y engaño hay y ha entrado en muchos creyentes. Un masé en el cual Rabán Gamaliel y los ancianos estaban viajando en un barco cuando un gentil hizo una rampa para descender y Rabán Gamaliel y los ancianos descendieron por ella. En otras palabras, no fue un pecado para Rabán Gamaliel usar una rampa hecha por un gentil en Shabbat. Entonces seguramente no sería pecado para nosotros hacer lo mismo. Por lo tanto, por vía de precedente, ellos dicen que un masé u una obra de la ley, una regulación religiosa podría ser establecida de nuevo de acuerdo a lo que se está explicando. Entonces, si compartíamos en el primer tema que Yeshua HaMashiach les decía: ustedes ponen cargas sobre los hombros de los hombres, pero ustedes no mueven ni un dedo. Hipócritas, les decía. ¿Por qué? Porque estaban utilizando gentiles para hacer las obras en Shabbat. Entonces ellos se jactaban de tener la Torá, pero en realidad la estaban negando con sus actos. Aprender precedentes de las acciones de los rabinos, entre comillas, es un método usual para derivar una ley religiosa. No hay necesidad para prueba bíblica porque el precedente rabínico es aún mejor, dice el Talmud. No es necesario que usted le diga: ¿pero dónde está eso en la Escritura? No, no importa que esté en la Escritura, lo dijo rabino tal. También los rabinos, si ellos creen profundamente que una regla de ley es en verdad correcta y justa, permitirán que esa regla sea aceptada en la corriente del judaísmo en el nombre de un bien conocido rabino anterior, para poder darle a la regla un cimiento de aceptabilidad y autoridad. Por ejemplo, dice: tenemos esto en una fuente rabínica del siglo XVII. Si una persona oyó un decreto y le parece a él que la ley es así, a él le es permitido decirlo en el nombre de una gran persona para que la gente lo acepte de él. O sea, una mentira. Mentir. Maguen Abraham, Orah Haim 156b. Esto es un comentario del Shulchan Aruch. Nombrar a una persona que dijo algo, pero en realidad no lo dijo. Solamente para que sea creíble ese dicho, se pone que lo dijo fulano de tal. Otro ejemplo de precedente o masé es el establecer hasta cuándo es permitido para un judío recitar el diario Shema de Devarim capítulo 6, versículo 4 al 9, y sus dos bendiciones adicionales de Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 21, y Bemidbar 15, versículo 37 al 41. Esto es discutido en el Talmud babilónico, Berajot 2a. Dice: una vez sucedió que sus hijos, Rabán Gamaliel, llegaron tarde a la casa de una boda y le dijeron a él: nosotros aún no hemos recitado el Shema del anochecer.
Él les dijo a ellos: si el alba aún no ha venido, ustedes aún lo tienen que recitar. Y no con respecto a esto solamente ellos así decidieron, pero cuando sea que los sabios digan hasta la medianoche, el precepto puede ser hecho hasta que venga el alba, porque lo dijeron los sabios. Los fariseos, escribas y los rabinos de los últimos 2000 años usan historias e incidentes para el propósito de establecer modelos en cómo comportarse cuando la tal llamada ley oral pueda no estar clara. Entonces se genera una dependencia, algo que muchos pastorcitos por ahí andan haciendo, que generan una dependencia de los creyentes para que le digan: está bien que haga esto, está bien que haga esto otro. No, yo te voy a decir que está bien y que está mal. Entonces se le venera más al supuesto líder que a lo que la bendita Torá dice. Déjeme decirle, amado, que cuando usted estudia la bendita Torá, sus vendas se caen. Las escamas que hay en los ojos espirituales se caen. Usted tiene conocimiento de lo que hay que hacer y no necesita que alguien esté diciendo: no, tienes que pasar a hablar conmigo y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Todo eso es un sistema religioso que no está correcto. Para eso Yahweh bendito, Rey poderoso, nos dio el libre albedrío, pero también nos dio la brajá, ya lo hemos ministrado en nuestros temas, nos dio la brajá de la decisión. Nosotros tenemos que decidir diariamente, nosotros tenemos que escoger entre la vida o la muerte, y también tenemos que discernir lo que está bien y lo que está mal. No es de la Torá que usted tenga que depender todo de un hombre porque a usted no se le antoja, perdóneme la expresión, abrir la Biblia y estudiarla durante todos los días de su vida. Si usted no escudriña la palabra, usted va a ser un necio. Usted va a ser una persona dependiente. Y déjeme decirle que si ese líder es un ciego, hipócrita, va a caer usted en el hoyo también. Y eso es lo que muchos están cayendo aquí mismo en Tehuacán, en otras congregaciones. Ahora, juramentos pueden ser anulados por el esposo en Shabbat. Vamos a ver algunos ejemplos de ley oral para que usted vea lo turbio que es esto. Juramentos pueden ser anulados por el esposo en pleno Shabbat. Y absolución puede ser otorgada de juramentos cuando esto sea necesario para Shabbat. Una claraboya puede ser cerrada, un trapo puede ser medido, un mikvé puede ser medido. Y sucedió una vez en los días del padre de Rabí Zadok y en los días de Shaul, el hijo de Bodnit, que ellos cerraron la ventana con un jarro y amarraron una cazuela para determinar si había una apertura de un palmo o no en el barril. Y de sus palabras aprendemos que podemos cerrar una claraboya y medir y amarrar en Shabbat. Se están guiando por unos actos que dice obras de Masé, Masim en el Talmud. Aquí tenemos un Masé, obras de la ley. ¿De qué ley? De la ley oral, como indicando por la afirmación: y una vez sucedió. Y podemos ver aún las cosas tan escandalosamente ridículas que usaban los rabinos para establecer una ley, y aún más escandaloso que muchos que han salido de las garras de Roma han ido directamente a la ley oral rabínica talmúdica de obediencia, ¿sí?, plena. Por eso podemos leer entre líneas en los pasajes del Brit Hadashah cuando Yeshua hablaba con los perushim, con los fariseos. En Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2, Mateo 12, versículo 1 y 2, dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat, y sus talmidim tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de Shabbat. ¿Sí? Lo que no es lícito hacer en día de Shabbat. Vamos a ir a Lucas
Acompáñeme usted a Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 3 al 6. Dice así, ¿tienen todos? Baruch Hashem. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, fíjense que dice intérpretes, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de Shabbat? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Sí? No le podían responder, no le podían decir nada, no le podían dar, dice otra versión, no le podían dar respuesta. Vamos a ir a Juan capítulo 9, versículo 13. Repito que las tradiciones no son malas, las tradiciones hebreas son muy buenas, siempre y cuando hermoseen el mandamiento de la Torá. Pero las tradiciones que van en contra del precepto de la Torá, y hay muchas, ¿sí? No están bien porque lo más importante es guardar la Torá. Juan capítulo 9 versículo 13, anoten amados, verso 13 al 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era Shabbat, cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Elohim, porque no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Quiero que analicemos estas palabras. Cuando una persona cae en la religiosidad, hasta le cambian los valores a su vida espiritual. Entonces aquí le estaban llamando a Yeshua pecador. Es como usted cuando va a un lugar, a una congregación, y le empiezan a poner cantidad de cargas, mandamientos de hombre, mandamientos de hombre, mandamientos de hombre, mandamientos de hombre. Entonces usted dice, basta, enséñeme mandamientos de la Torá, porque usted me está poniendo cantidad de reglas de mandamientos de hombre. Entonces tú dices, no estoy de acuerdo. Entonces esa persona le dice, usted es un apóstata. Usted ha apostatado. ¿De qué apostaté? ¿Qué es un apóstata? Es negar la fe en Yahweh Sebaot. Entonces se cambian los valores y eso es lo que procede del Talmud. Esa es la siaj que hablábamos, la cerca que han levantado, el cerco de la Torah. Para llegar a la bendita Torah tienes que guardar todos estos caprichos que a mí se me han antojado, y entonces puedes guardar. Eres un celoso, eres realmente un obediente, eres un temeroso. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 18. Dice otra evidencia más. Estamos viendo evidencias en el Brit Hadashah 5:18. Por esto los Yehudim, los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Esto es una evidencia muy clara. Según el pensamiento de los rabinos de aquel entonces, y era una época muy turbia, déjeme decirle que allí los que estaban a cargo del servicio estaban puestos por acomodo, dicen por ahí por palanca, ¿sí? Estaban por acomodo y se había perdido mucho de la línea que se debía de llevar. También había todo un interés económico y político. Entonces todo eso era bastante turbio. Sin embargo, ellos seguían creando leyes y leyes. Entonces dentro de los códigos de los rabinos dijeron, ¿cómo que está entre nosotros se cree Dios? Entonces él, que estaba como sumo sacerdote en aquel entonces, se rasgó las vestiduras y dijo,
por eso debe ser muerto, porque ha blasfemado, ha dicho blasfemias. Y lo veían a él y decían, ningún hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, solamente Elohim, porque estaban en contra de lo que dice aquí Juan 5:18. Dice que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Entonces ese era el motivo por el cual los rabinos de aquel entonces tomaron a Yeshua y dijeron, llévenlo, hay que ejecutarlo. Luego el pueblo gritaba, ejecútenlo, ejecútenlo. Ahora, aquí hay otro ejemplo de cómo los precedentes o masim son usados en la ley oral rabínica. Por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, usted puede escuchar los audios, cómo prepararnos para Pesaj y Hag HaMatzot 1 y 2, el Seder de Pesaj, Hag HaMatzot, todos esos temas son la noche del Seder, todos esos audios son para que usted pueda separar lo que es mandamiento y lo que es tradición, mandamiento de hombre. ¿Cómo es horneada la ofrenda de Pesaj? Allí dice, en la ley oral, traemos un espetón o una madera de granado y la empujamos por su boca hasta el trasero y ponemos sus rodillas y sus vísceras dentro de él. Este es el punto de vista de José el Galileo. Rabí Akiva dijo, esto es la naturaleza, pero se dejan colgar afuera. Uno no puede hornear el cordero de ofrenda de Pesaj, ya sea en un pequeño espetón de metal o en una parrilla. Rabí Sadoc dijo, sucedió una vez que Rabí Gamaliel dijo a su sirviente Tabi, sal y asa la ofrenda de Pesaj sobre la parrilla. Entonces, todas estas evidencias son las que se toman como precedentes, como masim, como una verdad. Uno no puede asar la ofrenda de Pesaj, etc. También una historia es citada en contradicción y el texto está defectuoso y enseña así. Pero si es una parrilla perforada, es permitido. Y Rabí Sadoc dijo a sí mismo, sucedió una vez que Gamaliel dijo a su sirviente, sal y asa la ofrenda de Pesaj sobre la parrilla perforada. Fíjense en esta bandera familiar subrayada, indicando que hay un masé, una obra de la ley. Pero masé no es solamente Torah, sino que ley oral, y que está siendo discutida. Una vez más, ellos mismos se contradicen, porque en la Mishnah ellos afirman que la ley oral fue dada a Moshe en el monte Sinaí y dice que la ofrenda de Pesaj es prohibido asarla en una parrilla, y entonces ellos, los fariseos y los rabinos, usan un masé para contradecirse a ellos mismos. Por ende dicen que una vez sucedió un masé también, un hecho, que Akiva dijo que estaba bien si la parrilla era perforada. Entonces, ¿qué es esta ley oral que muchos están siguiendo? ¿Una comedia? Las grandes contradicciones cuando se expresan las enseñanzas de la Torá, bueno, eso es lo que son contradicciones. ¿Y qué es lo que generan las contradicciones? Confusión. Si yo le digo hoy que usted tiene que guardar Shabbat y mañana yo me paro aquí y le digo, ya no guardemos más el Shabbat. Si yo le digo que usted tiene que usar kippah y yo mañana me paro aquí y le digo, quemen todos las kippot porque eso es algo pagano. Si yo me paro aquí y le digo, usen todos talit, los que están en el pacto, y mañana me paro aquí y le digo, quemen el talit porque eso es algo antiescritural. ¿No se va a confundir usted? ¿No se va a rascar su cabecita y va a decir, me peino, me hago moño, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Para dónde agarro? Confusión. Recuerden de las anteriores páginas que un takaná es una reforma que cambia la ley escritural. Takaná es tomar el mandamiento de la Torá
agarrarlo, modificarlo y se convierte en Takaná. Pero ¿qué dice Deuteronomio 4? Ayer lo leímos. Deuteronomio 12, maldito el que añade o quita a esta Torah. Entonces, el Takaná reforma el mandamiento escritural. Un masé es un precedente en ley, ya se convierte en ley también, que puede llevar hasta un Takaná. A veces un masé, solamente un hecho, un relato que aparece en la Mishnah, se toma tan en serio que se vuelve un mandamiento que hay que hacerlo. Un caso puede ser citado también en el Talmud, en Yevamot 116. Dice: ningún hombre puede llevar el agua de purificación y las cenizas de purificación cruzando el Jordán a bordo de un barco. Ni uno puede pararse en la ribera de un lado y lanzarla al otro lado. Ni uno puede flotarlas sobre el agua, ni puede llevarlas mientras monta en una bestia o en los lomos de otro hombre, a no ser que sus propios pies estuvieran tocando el fondo del río. Él puede, sin embargo, conducirlas por un puente. Aquí, no obstante, la prohibición es debida a un incidente real. Así es solamente en contra del transporte sobre el Jordán y a bordo de un barco donde el incidente ocurrió, que los rabinos decretaron su medida preventiva, pero contra otros ríos donde el incidente no ocurrió, los rabinos no decretaron medidas preventivas. ¿Cuál fue el incidente? Fue que rabino Judá dijo en el nombre de un rab: un hombre estaba una vez transportando agua de purificación hacia otro lado del Jordán a bordo de un barco, y un pedazo de cuerpo del tamaño de una aceituna, escuchen muy bien, fue encontrado pegado al casco del barco. En ese momento fue ordenado: ningún hombre llevará agua de purificación y cenizas de purificación al otro lado del Jordán a bordo de un barco. Esto se refiere a las cenizas de la novilla bermeja, la pará adumá, la vaca roja, registradas en Números capítulo 19. De acuerdo a la Torá, agua con las cenizas de la novilla roja, o sea, la vaca roja, están ritualmente puras y muy especial. Y cuando rociadas sobre una persona inmunda, hacen a la persona limpia después de un número de días requeridos. Pero un incidente sucedió mientras transportaban algunas de las cenizas a otro lugar fuera de Jerusalén. El barco que se suponía transportar las cenizas estuvo en contacto con un pedazo de cuerpo humano del tamaño de una semilla de aceituna, la cual estaba pegada al casco del barco. ¿Hizo esto que las cenizas fueran inmundas, considerando que un cuerpo humano es tamé, inmundo en los niveles más altos? Como resultado de alguna deliberación, un takaná, un decreto, fue instituido haciendo prohibido transportar las cenizas de purificación al otro lado del Jordán en un barco. Esta ley es derivada de este incidente. Entonces, estamos viendo aquí un ejemplo de un acto X, ¿sí? Como tantos otros masim hechos, que usted dice, y muchas personas se meten a estudiar todo esto y dicen: ¿por qué me tengo que levantar con el pie derecho? ¿Por qué tengo que ir a lavarme las manos antes de decir una bendición? ¿Por qué tengo que decir una bendición por esto? Pues si no lo hice, no, entonces no puedes salir a la calle, estás mal. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque todo eso se puso como takaná desde un acto que se mencionó. Entonces los rabinos decretaron: tienen que hacer esto, y si no lo hacen está mal. Aquel que dijo la bendición del Shema y no hizo tal cosa antes de acostarse, tiene que hacer esto, tiene que volver a decir, etcétera, etcétera. Para todo hay un precepto. ¿Pero es un precepto de la Torá? No. Ustedes ponen cargas sobre cargas, dijo Yeshua HaMashiach. Ponen cargas sobre cargas que ni siquiera ustedes llevan. De nuevo, mis amados, este es solo un muestrario de algunos masim
que fueron establecidos como modelos para gobernar la vida religiosa en los días de Yeshua HaMashiach y en los años que siguieron a la destrucción del segundo templo. Hay literalmente cientos y cientos y cientos de estos precedentes legales que fueron establecidos bajo la autoridad de los fariseos, escribas y rabinos. Incidentes que hasta este día han sido empujados por la garganta de todo Israel, bajo los supuestos auspicios de Moshe y de Yahweh en el monte Sinaí. Hemos estudiado nuestro primer audio de esta serie de estudios en la historia del Talmud, que la posición más no clara, sino la posición más rotunda que el judaísmo pone es que la ley oral no aparece a través de la historia, sino que aparece en el mismo monte Sinaí, lo cual hemos estudiado ya, que en el final del libro de Deuteronomio, esa ley llamada ley oral no es más ni menos que los mandamientos que hoy tenemos escritos en la Torá. Amén. Amén. Son mandamientos que el Eterno le enseñó a Moisés y luego les dijo: escríbelos en un libro. Y no solamente eso, sino que hiciera 13 copias. Una copia para cada jefe, para cada príncipe de las tribus de Israel. 12 más una, que es la que llevaban los levitas. Amén. Así también podemos ver a través de la historia que, los dispersos, las 10 tribus, los que se gentilizaron, Efraín, los samaritanos, todos esos, hicieron sincretismo, metieron el mix, la mezcla, dejaron la Torah escrita de lado y así es como se activaron las mismas maldiciones. Hay literalmente, dijimos, cientos y cientos y cientos de mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que una persona iba a hacer? Y un número de estos takanot y maasim obstruían el camino de los mandamientos de Yeshua a las buenas nuevas de la redención de todo Israel en todas las naciones. ¿Cómo podrá uno cumplir con esta responsabilidad entre los judíos y gentiles, o sea, Efraín disperso, las 10 tribus, con tantas cosas obstruyendo el camino? ¿Cómo podrá Efraín despertar si mucho Efraín, en lugar de abrazar la Torá, está abrazando mandamientos de hombres? En lugar de salir de Roma, se toma el avión de Roma a Babilonia. Por eso Yeshua HaMashiach les dijo en Mateo 23:4: ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un solo dedo para ayudar a cargarlas. Y con razón Kefa, Pedro, habló con tal confianza a los fariseos en la presencia de la corte de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, Kefa, Hechos 15, versículo 10 y 11, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Yeshua HaMashiach en Mateo capítulo 23, también Mateo 23, 9. Y 10. ¿Tienen todos? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque nuestro es vuestro Padre. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. Aleluya. Ese es el Mashiach. Aquí podemos ver a Yeshua identificándose en su rol de HaMashiach, el ungido de Yahweh. De acuerdo a las expectaciones del rabinismo posterior, tal como Rambán en el siglo XII, era enseñado por los instructores inventando
todo tipo de takanot y masim que nosotros conoceríamos al Mashiach por su doctrina de instruir a todo Israel en el camino de Elohim, que él prevalecería sobre todo Israel a seguir y observar la Torah escrita, como también reparar sus fallos, pelear las batallas de Elohim y revelar totalmente nuevas perspicacias en la Torah que fue dada por medio de Moshe, por añadir, sustraer o cambiar cualquier cosa. Es prueba suficiente que él, ¿sí?, aquel que hace todo eso es un impostor. Yeshua HaMashiach en Juan capítulo 4 versículo 34, Juan 4:34 les dijo Yeshua, Melech HaMashiach, mi comida es hacer lo que quiera Él que me envió y que lleve su obra a término, complete la obra. De otra forma, el Mashiach habría de establecer las obras de Yahweh y no las takanot o las masim de los fariseos, escribas y rabinos. Y entonces estas palabras adicionales del Mashiach a sus talmidín en Mateo 16 también, versículos 5 y 6, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el lejem, el pan, y Yeshua les dijo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Repito, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan, pero Yeshua les dijo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Yeshua HaMashiach sabía muy bien con lo que se estaba enfrentando, contradiciendo la tendencia de aquellos que amaban dictar nuevas tradiciones y leyes basadas en nada, o quizá interpretaciones creativas o precedentes. Es fácil entender el concepto de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 22, por ejemplo, capítulo 22, versículo 15. Tome nota hasta el verso 22. Mateo 22, verso 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Elohim lo que es de Elohim. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Yeshua claramente estaba escudriñando mente y corazón. En otras palabras, eso que pertenece al sistema terrenal del mundo, la Torah oral con todas sus takanot y masim, son rendidas y pertenecientes a Roma, o sea, a Edom. ¿Sí? Son edomitas, Esaú, las costumbres del hombre. Pero aquellos que pertenecen a Elohim y a la Torah eterna de Yeshua HaMashiach, sí, utilizó la vida de Moisés para hacernoslas llegar. Pero eso tiene usted que devolverlo con obediencia a su dueño, al Melech HaKavod, al Rey de Gloria, aquel que reina por sobre todo. Y no, usted no se debe de someter a ningún hombre, ni a ningún mandamiento, capricho de hombre, enseñanza que vaya en contra de la Torah. Por el contrario, es precepto para todos nosotros, los Bnei Israel, escudriñar la bendita Torah, ver claramente lo que desde los tiempos de Yeshua se estaba moviendo para no caer en las garras del dragón.
el mix, el sincretismo que todos estos hombres hicieron con los romanos, que no son más que edomitas, han permitido que esto ingresara. Hemos visto, mis amados, cómo el propio Talmud es enseñado que los fariseos, escribas y rabinos están por encima de Yahweh, con todos sus inventos creativos. Hay otro personaje que también se declara a sí mismo Dios en la tierra, y este es el Papa de Roma. ¿Alguna diferencia? No. Piénselo muy bien, amado, piénselo muy bien, amada en el Eterno. ¿Qué vas a obedecer? ¿La bendita Torá de Yahweh Sebaot, dada a través de Moshe en el monte Sinaí? ¿O la Torá oral de los fariseos, los escribas y los rabinos, entre comillas, los cuales Yahshua HaMashiach llamó mentirosos e hipócritas? No se puede obedecer a los dos. Solamente se debe servir a un Adón, un solo Elohim. Póngase de pie en esta tarde, en esta noche, y vamos a hacer una oración a nuestro Abba Kadosh. Bendito Yahweh Sebaot, te damos gracias, Abba, porque tú nos amas, porque ciertamente, Abba Kadosh, tú nos has dado precepto, Yahweh, para cumplir la Torah escrita, la única. Abba, en esta hora, Padre, te entregamos, Abba Kadosh, toda situación. Sabemos, Padre, que tu palabra ha sido dada, y sabemos, Abba, que hay mucho engaño en estos últimos tiempos, Padre eterno, y a través de todos estos siglos, las religiones han puesto, Padre bendito, tantos mandamientos, tantas cosas, Abba Kadosh. Sabemos, Padre eterno, que tu precepto, tu mandamiento no puede ser manipulado. Sabemos, Yahweh eterno, que hay una consecuencia por ello. Permítenos, Padre eterno, seguir escudriñando nuestra bendita palabra, la Torá de verdad que has implantado vida eterna. Beshen Yahshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Ve amén.